Buenas tardes, mi nombre es Yendri Pérez, participante del curso Derecho Romano 2, impartido por la profesora Ilmari García a través del aula virtual de Saya. Derecho de segundo año 2025B. Comencemos por hablar acerca de los delitos y cuasidelitos como fuente de obligaciones en el derecho romano. En primer lugar, tenemos los delitos, que son los actos ilícitos tipificados penalmente que derivan de un hecho con intención dolosa. Es decir, la persona que ejecuta estos actos planifica desde su fuero interno la intención absoluta de infligir un daño, sea a la integridad física, moral o patrimonial de otra persona. La obligación que genera, en este caso los delitos o delictum, es la obligación de pagar una pena pecuniaria o multa que suele ser un múltiplo del daño causado o la indemnización del mismo. Por otra parte, tenemos los cuasidelitos, los cuales el lexema de la palabra cuasi significa casi o como si, en romano se llamaba quasidelictum. Es el acto ilícito que carece de dolo, es decir, la persona que lo ejecuta no tenía la intención de hacer este daño. Se fundamenta en la culpa o negligencia o en una situación de riesgo objetivo. Surge en la clasificación cuatripartita de Justiniano en las Institutas, libro 4, título 5. La obligación que genera era resarcir el daño o pagar una pena por el daño causado, por imprudencia, negligencia, omisión. Es una responsabilidad objetiva, pese a que la persona no tuviera la intención de hacer este daño. Ok, continuamos con la diferencia clave entre estas acepciones. La diferencia principal es que el delito se hace con la persona que lo ejecutaba, lo hacía con toda la intención de infligir este daño, mientras que el cuasidelito se ejecutaba por negligencia, omisión, falta de pericia. Esta diferencia radica en la intención detrás del acto. Continuamos con la clasificación y evolución histórica, que es un recorrido entre las 12 tablas, la ley de las 12 tablas, hasta el Corpus Iuris Civilis de Justiniano. En el derecho antiguo, que es donde tenemos o se sitúa en la línea cronológica la ley de las 12 tablas, los delitos se clasificaban en públicos, que amenazan al Estado, que son los que amenazan al Estado, y los privados, que son los que afectan a los individuos, las relaciones entre individuos. Los delitos públicos, que eran llamados los crimina en romano, incluyen la traición y los incendios, que eran penados con la muerte. Otro tipo de penas severas para los delitos públicos en el contexto romano eran las lesiones que se llevaban a cabo por orden del emperador romano y se hacían públicamente a los culpables de dichos delitos de orden público, para que toda la ciudad viera a lo que conllevaba, cuáles eran las consecuencias de cometer dichos delitos. Por otra parte, tenemos los delitos privados o delicta, que abarcan el furtum, la injuria, la rapina, y tenían sanciones en el derecho antiguo
como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, o composición voluntaria. Continuamos entonces en la línea de tiempo, ahora con la época clásica. Durante esta época los delitos públicos se regulan con leyes como la Lex Iulia de Majestat y la Lex Cornelia de Sicaris. Sicaris tenía que ver con el homicidio, que introducen sanciones más específicas. En cuanto a los delitos privados, se amplía la definición de injuria para incluir ofensas al honor y se regula el furtum en la Lex Aquilia. Es decir, en esta época ya se le daba una clasificación concreta a determinados delitos, como el de Sicaris, que es el homicidio y se considera ya como un delito de orden público, porque afectaba a la ciudadanía en general. Derecho justinianeo. Se establece una clasificación bipartita de los delitos, donde los delitos públicos se amplían a través de constituciones imperiales y se identifican las sanciones económicas para los delitos privados. Esta etapa marca un cambio significativo hacia la sistematización del derecho penal. Entonces entramos en materia de lo que son los delitos privados. En primera instancia tenemos el furtum. El delito de furtum se define como la sustracción fraudulenta de un mueble que pertenece a otra persona, realizado con ánimo de lucro y en contra de la voluntad del propietario. Este acto ilícito implica una clara intención de apropiación indebida. Es lo que conocemos como un hurto. Era el furto. Los elementos del furtum. Los elementos constitutivos del furtum incluyen la acción material, que es la contrectario o sustracción, que es el acto físico de apoderarse de la cosa, el dolo, que es la intención maliciosa de apropiarse de un bien que no es tuyo, y el fin económico, que se refiere al objetivo lucrativo detrás de ese acto. Continuamos con la clasificación del furtum, que incluye furtum rei, que es el hurto de una cosa ajena, furtum usus, que es el uso ilícito de una cosa que se posee, furtum possessionis, que es la apropiación indebida de la cosa que se tiene en propiedad, y esta caracterización permite entender las distintas formas en las que se puede cometer un hurto. Luego tenemos la rapina, que es otro delito, que es el robo con violencia, que se considera la forma más grave de hurto. Se caracteriza por el uso de violencia o amenazas en contra de la persona reprimida en este caso, para beneficiarse de sus posesiones. Delitos privados clásicos, tenemos la injuria, que es la injuria. Se define como un atentado que afecta a la persona, su honor o moral. Este tipo de delito implica una violación a los derechos personales, pudiendo surgir acciones físicas o verbales que menoscaban la dignidad de la persona. Su clasificación se clasifica en función de su naturaleza. Injuris re son atentados físicos contra una persona. Injuris verbis son atentados morales o verbales que afectan el honor. Los tipos de injuria está la directa, que es la acción cometida directamente contra la persona, indirecta si afecta a familiares o personas cercanas, levis si son, digamos, injurias leves que conllevan a sanciones menores, y atrox, que son injurias graves que resultan en penas más severas. Ahora veamos un poco lo que son los cuasidelitos, los tipos de cuasidelitos.
Responsabilidad por culpa. Los cuasidelitos se centran en la responsabilidad civil que surge de acciones culposas, es decir, aquellas que no son intencionales pero pueden resultar en daños a terceros. Esta responsabilidad se basa en la culpa o en el riesgo que se asume en el actuar de forma negligente. Aquí yo quiero citar un ejemplo de cuando los jueces, en el contexto romano, obviamente, cuando los jueces, digamos, dictaban un fallo negligentemente, donde era evidente que cometieron un error y lo hicieron intencionalmente, o sea, una negligencia, en aquellas épocas era considerada también un tipo de cuasidelito. Los tipos de cuasidelito tenemos el Iundequil item suac. Este principio establece que un juez actúa de manera negligente o causa daño a las partes involucradas y es responsable de ese perjuicio, es lo que les acabo de explicar, pero con su nombre romano. ¿Cuál era la obligación de resarcimiento en cuanto a los cuasidelitos? La obligación generada al incurrir en un cuasidelito implica el resarcimiento a la víctima por los daños causados debido a la negligencia, impericia u omisión. Esto subraya la importancia de actuar con prudencia y consideración hacia los derechos de los demás en cualquier contexto. Finalmente, como conclusión, podemos decir que los delitos y cuasidelitos han sido fundamentales en la formación de obligaciones jurídicas y también basaron o sentaron las bases del ordenamiento jurídico moderno, destacando su evolución desde el ámbito privado hasta el ámbito público. Esta transformación ha permitido la integración más amplia del derecho contemporáneo, creando un marco legal que prioriza la equidad y la justicia. Esto fue todo, espero hayan entendido. Gracias.